el antígeno prostático es uno de los gatillos para generar una prueba diagnóstica adicional como una biopsia o una evaluación imagenológica. Pero aparece un problema: las infecciones y las lesiones anteriores de la próstata, porque como te mencionaba, con la aparición de la resonancia multiparamétrica en el flujograma diagnóstico para cáncer de próstata, casi hasta un 40% de los pacientes. Definitivamente el cáncer de próstata corresponde hoy en día a un fenómeno de salud pública, a un gran problema. Es el cáncer sólido más frecuente. Definitivamente en el paciente en el que identificamos una anormalidad o sospechamos que tenga un cáncer de próstata, debe ir a una biopsia de próstata. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de UroConnect, Voces de la Urología Colombiana. Estamos el día de hoy con el doctor Andrés Felipe Gutiérrez, urólogo de la Universidad Javeriana, con estancia formativa en Urología Oncológica en el Hospital Clínic de Barcelona. Trabaja actualmente con el Grupo Urología Oncológica de la Fundación Santa Fe. Él es una autoridad en nuestra sociedad en biopsia de próstata y está aquí con nosotros para tratar un tema clave para urólogos y para pacientes, que es el diagnóstico de cáncer de próstata. Bienvenido, doctor Gutiérrez. Estefanía, muchas gracias a ti y a la Sociedad Colombiana de Urología por invitarme a este espacio que cada vez tiene más seguidores y tiene un alto impacto tanto en la sociedad civil y en la comunidad científica. Muchas gracias, es un gusto estar acá. Gracias por aceptar la invitación. El día de hoy pues lo invitamos porque queremos que nos ayude como a resolver mitos, dudas que pueden tener los pacientes y también algunos urólogos jóvenes acerca de este tema del diagnóstico de cáncer de próstata. Entonces, para empezar, pues sabemos que el cáncer de próstata es uno de los más comunes entre los hombres, pero explíquenos un poco cómo se diagnostica realmente y qué pasos se siguen para identificar si un hombre tiene cáncer de próstata. Definitivamente el cáncer de próstata corresponde hoy en día a un fenómeno de salud pública, a un gran problema. Es el cáncer sólido más frecuente, como tú bien lo mencionabas, tiene una alta frecuencia o presentación en nuestra sociedad en este momento. Al posicionarse de esa manera, los objetivos del diagnóstico en cáncer de próstata tienen que estar dirigidos al diagnóstico de la enfermedad temprana en ausencia de una estrategia real de prevención. Entonces hablamos de diagnóstico temprano y para identificar hombres sanos antes de que la enfermedad se haga sintomática, procuramos identificar algunos factores que nos puedan definir a nosotros en la práctica médica cuáles van a ser esos marcadores que determinen o dirijan al paciente a un diagnóstico formal. Y en ese escenario pues tenemos dos cosas. Uno, el antígeno de próstata, y el otro es el tacto rectal. Estos pues van anclados como en diferentes estrategias de aplicación, en lo que se llaman estrategias de tamización, de las cuales hay varios tipos, pero estos dos son el pilar o la piedra angular del diagnóstico temprano del cáncer de próstata. Ok. El antígeno prostático o el PSA, como usted dijo, es un marcador clave para detectar cáncer de próstata. Explíquenos un poquito qué es y cómo influye en el diagnóstico de cáncer de próstata, y también algo que es una duda frecuente entre los pacientes y algunos familiares es si es realmente suficiente como una herramienta de diagnóstico por sí sola. Es una excelente pregunta y creo que es donde pivota hoy en día toda la información y parte de la confusión que hay. Hablemos del PSA. El PSA o antígeno prostático específico es una proteína, una glicoproteína de la familia de las serinoproteasas, cuyo objetivo realmente es facilitar la licuefacción, es decir, como la disolución de la viscosidad del semen con un fin netamente reproductivo, que es una de las funciones de la próstata. Sin embargo, siendo una sustancia que se produce casi exclusivamente a nivel prostático, pues sus alteraciones permitirían derivar a los pacientes a un acto diagnóstico adicional. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente porque hay un porcentaje no despreciable de pacientes, casi que hasta un 10%, de
tumores que no producen alteraciones en el valor total del antígeno prostático y pueden ser identificados usualmente a través del tacto rectal. Y el tacto rectal no solamente nos da información a los urólogos en relación al riesgo en cáncer de próstata de identificar anormalidades. Todos sabemos que identificamos un montón de otras cosas que nos sirven para hacer diagnósticos de otras condiciones o patologías de la próstata. Entonces, el antígeno prostático es uno de los gatillos para generar una prueba diagnóstica adicional como una biopsia o una evaluación imagenológica. Y entonces el antígeno prostático lo tenemos que analizar a la luz de diferentes situaciones, porque siempre dicen, bueno, si tengo un antígeno prostático es porque tengo hiperplasia, o cómo comparo el valor real del antígeno o no, qué son las isoformas del antígeno prostático, porque también vemos con cierta frecuencia que algunas personas o algunos pacientes nos llegan con resultados de un PSA libre solo o un PSA total con un libre en un escenario que de pronto genera más confusión que realmente guiar una biopsia. Y tenemos integraciones de las isoformas del PSA que corresponden a proteínas similares o estructuras similares al antígeno con ciertas variaciones que también son predictoras de la posibilidad de tener cáncer de próstata, como por ejemplo los puntajes del 4K o el Phi. Entonces, en ese escenario, PSA no es suficiente, pero es piedra angular, es una sustancia específica que se produce en la próstata, otras condiciones la pueden alterar. Sin embargo, en este momento de la historia, el PSA continúa siendo el marcador que puede disparar esto junto con un tacto rectal anormal. Bueno, entonces queda claro que el antígeno asociado a un tacto rectal son la piedra angular del diagnóstico, la sospecha de cáncer de próstata. En cuanto a las pruebas de imagen, la ecografía también juega un papel muy importante. Pero ¿en qué consiste la ecografía de próstata? ¿Cómo se utiliza en este proceso de diagnóstico de cáncer de próstata? ¿Y por qué una ecografía por sí sola tampoco tiene utilidad en este diagnóstico? Acordemos un poco del término de ecografía. La ecografía es una metodología o un método diagnóstico que emplea el rango de las imágenes, específicamente basado en el ultrasonido, que es el uso o la visualización de ondas por encima, ondas sonoras por encima del espectro auditivo del oído humano. Eso lo podemos llevar nosotros a una pantalla a través de una interfaz que está con el paciente, que es el transductor. Estos transductores los podemos localizar en la superficie de los pacientes o dentro de las cavidades, como puede ser a nivel intrarrectal o transrectal, como son los transductores que utilizamos tradicionalmente para realizar las biopsias de próstata. Entonces, la primera pregunta es, la ecografía, si yo tengo una sospecha, un antígeno alto o un tacto rectal normal, ¿la ecografía es diagnóstica de cáncer? La primera respuesta es no. La segunda pregunta que yo me haría es, si me hago una ecografía estándar, transrectal o transabdominal, y me dice que está normal, ¿no tengo cáncer? La respuesta también es no. ¿Qué utilidad supone la ecografía en el diagnóstico de cáncer de próstata? Porque la ecografía a nivel de tracto urinario inferior pues tiene un montón de aplicaciones, sobre todo en manejo de obstrucción del tracto urinario inferior, estimando la volumetría, midiendo el grosor de la pared vesical, el residuo postmiccional y encontrar otras anomalías. Pero específicamente cuando hablamos de diagnóstico en cáncer de próstata, la ecografía viene a jugar un papel fundamental para uno de los conceptos que ya mencioné, y es estimar la densidad del PSA. Y la densidad del PSA es la relación que existe entre el PSA total y el volumen para determinar una relación que nos pueda definir si hay una relación de riesgo entre la cantidad de tamaño o peso de la próstata versus la cantidad de antígeno que se produce. Porque acuérdense que el PSA no es una proteína que sea exclusivamente alterada por cáncer de próstata, se altera por la enfermedad del órgano. Sin embargo, ¿cuánta proporción de esto es por enfermedad benigna o maligna? Y de ahí aparece el concepto de densidad del PSA. Entonces, aquí la ecografía empieza a jugar un papel fundamental para clasificar el riesgo del paciente de tener un cáncer de próstata. Sabemos también entonces, bueno, según lo que ya nos dijiste, que la biopsia de próstata es el paso como definitivo para hacer una confirmación diagnóstica de cáncer de próstata. Explícales un poquito a todos
cómo se hace la biopsia de próstata y por qué es el estándar de oro en el diagnóstico de cáncer de próstata. Me devuelvo al tema de la ecografía y si se puede hacer diagnóstico o no con una ecografía del cáncer de próstata. Decir que voy a hacerme una ecografía para saber si tengo cáncer de la próstata no existe. Es decir, ni siquiera, mucho menos en las ecografías de escala de grises, pero la integración de otras modificaciones tecnológicas como el Doppler, el color Doppler, la elastografía, son adecuadas para en un examen de ecografía decir el paciente tiene cáncer o no tiene cáncer. Luego, ni las, digamos, potenciaciones de las capacidades de la ecografía en escala de grises con este otro tipo de parámetros no nos permiten decir si hay una normalidad que realmente corresponda a un cáncer de próstata. Ahora, ¿se pueden ver en algunos casos? Sí, pero de ninguna manera es aceptable esto como una estrategia para diagnóstico temprano. Entonces, ¿cómo diagnosticamos el cáncer de próstata? ¿Cuál es el papel de la ecografía en este momento? Entonces, la ecografía en este momento recae sobre la posibilidad que sean nuestros ojos donde vamos a llevar esas agujas que nos permiten tomar esas muestras que vamos a analizar, porque el diagnóstico definitivo del cáncer de próstata o de todos los cánceres es su análisis en el laboratorio de patología o la confirmación histopatológica. Las biopsias de la próstata se pueden tomar de diferentes maneras. Lo aceptado, y aquí hay pacientes que me preguntan por qué, o estudiantes, no se puede hacer una resección transuretral o una biopsia transuretral. La respuesta acá también definitivamente es no. Y eso también tiene otras explicaciones. Pues uno, la posibilidad de atrapar o identificar cáncer en la zona periférica desde la uretra, pues es una estrategia completamente inadecuada, no está diseñado para eso. Por eso es que hemos recurrido a la zona periférica de la próstata, que es donde tradicionalmente encontramos el cáncer de próstata en su mayoría de las veces. Esto iba variando un poquito con la incorporación de la resonancia, porque cada vez encontramos más pacientes con tumores en la zona anterior, ya vamos a hablar de eso. Pero entonces la ecografía con el aparato puesto en el recto nos permite visualizar la próstata sin ninguna interferencia y nos permite llevar esas agujas desde el recto o desde el periné hacia la próstata o las lesiones sospechosas para poder extraer los fragmentos que serán analizados en el laboratorio de patología para confirmar la presencia de cáncer de próstata o no. Entonces aquí la ecografía está jugando un papel fundamental. Otra cosa es un fenómeno reciente que está ocurriendo, y es a medida que hemos incrementado la tecnología o el acceso a la tecnología, han aparecido opciones tecnológicas en pacientes que tienen imposibilidades para ir a un estudio de resonancia, que si quieres podemos hablar un poco más del tema de la resonancia multiparamétrica prebiopsia, o también en el escenario de tamización o screening, como puede ser el microultrasonido, que nos da una mayor resolución, pero hay que entenderlo que aún no se encuentra en guías de práctica clínica como una metodología de diagnóstico temprano. Es decir, si tengo un microultrasonido normal, no tengo nada; si tengo un microultrasonido anormal, podemos discutirlo, porque los datos apuntan a que sí puede llegar a igualar ese apoyo que tenemos con imágenes diagnósticas como la resonancia, pero aún debe ser llevado en un escenario muy específico y en pacientes muy seleccionados, cuando no podemos tener resultados confiables de la resonancia o el paciente no puede ir a resonancia. De todas maneras, te interrumpo ahí para que quede esto, no vaya a quedar en el ambiente que con microultrasonido o con resonancia podemos hacer un diagnóstico certero sin histología de cáncer, ¿no? O sea, siempre vamos a necesitar el diagnóstico histológico, ¿o no es así? Absolutamente de acuerdo. El cáncer de próstata necesita de confirmación histológica, necesitamos tejido. No hay cómo decir que a través de un método diagnóstico, porque tengo una imagen sospechosa, tengo un cáncer, y puede eso derivarme o llevarme a mí un tratamiento de la enfermedad localizada con todos los beneficios o secuelas que también implica. Sí, definitivamente. Lo que pasa es que, digamos que tanto en pacientes como en médicos, yo he notado que hay como una tendencia a pensar que todas estas tecnologías nuevas, por ejemplo, como la resonancia, van a llegar a reemplazar en algún momento, por su sensibilidad y por su especificidad, a cosas básicas como el antígeno o como el tacto rectal, que hoy en día
en guías es la única manera en la que se puede estadificar clínicamente un paciente. Entonces, me parece muy interesante y muy importante lo que tú estás diciendo, es que a la luz de las guías y de la evidencia de hoy en día, la resonancia ni el microultrasonido han reemplazado ninguna de las cosas estándar que venimos usando para estadificar y diagnosticar a los pacientes. De acuerdo, son ayudas tecnológicas para reunir esa información que te mencionaba, porque la decisión de llevar al paciente a un diagnóstico definitivo requiere reunir toda la información posible: el tacto, historia familiar, antígeno prostático, imágenes diagnósticas como un apoyo, y sobre todo esas imágenes de apoyo se vuelven indispensables para lograr aumentar la precisión y ser mucho más certeros en el diagnóstico, porque esto sí nos va a permitir identificar a los pacientes de manera correcta y poder derivarlos a un tratamiento que necesitan para su enfermedad. Aquí esa aclaración que tú haces es absolutamente interesante. No es que todos los pacientes que tengan un antígeno anormal deben ser derivados inmediatamente a una ecografía o una resonancia de próstata. Esto tiene que ser un conjunto de información, y para esto existen calculadoras o nomogramas de riesgo como el del SWOP, como el del PCPT, entre otros. Entonces tiene que ser una reunión de información la que nos derive del paciente a una biopsia de próstata. Definitivamente ni la resonancia ni la ecografía son diagnósticos de cáncer de próstata, nos permiten sospecharlo, nos permiten identificar dónde está la lesión, que va a ser llevada a esa biopsia que vamos a utilizar anclada o visualizada a través de un ultrasonido. Hablando ya de biopsia, entonces siempre ha habido una controversia respecto a cuál es la mejor vía para realizar la biopsia. De esto hemos hablado bastante a lo largo del último semestre del año pasado, y es que se publicaron 3 estudios controlados aleatorizados comparando por fin biopsia transperineal y biopsia transrectal. ¿Qué nos cuentas tú de los resultados de esos estudios y qué podemos concluir para que aprendan todos? Entonces tenemos un problema de desempeño: identificar la enfermedad que necesita tratamiento, que vamos a llamar clínicamente significativa, ojalá desde el primer momento. Tenemos un soporte con la resonancia que nos permite encontrar lesiones sospechosas para dirigir la muestra de una biopsia a través de ecografía transrectal o transperineal. Y el otro problema son las infecciones o los riesgos con el acceso transrectal. Entonces teníamos 2 problemas que intentábamos resolver: si era mejor transrectal o transperineal. Entonces aparecen 3 estudios muy interesantes. Los 3 estudios que salen durante el 2023 y el 2024 son PRO-BC, están Prevent y está Perfect. Entonces todos tienen diseños diferentes. No todos buscaban lo mismo. PRO-BC, que es un estudio realizado en los Estados Unidos, buscaba saber si había diferencias en las complicaciones infecciosas entre la biopsia transrectal y la biopsia transperineal, y en este grupo no encontraron una diferencia significativa. Pero ojo, hay que hacer una salvedad: los pacientes con biopsias transperineales no requirieron utilizar antibióticos, y si no, los objetivos es disminuir la posibilidad de complicaciones de bacterias que cada vez son más resistentes, tiene un gran punto a favor. Después está Prevent Trial, que también está hecho en los Estados Unidos, multicéntrico, donde se comparan también las complicaciones infecciosas y dicen: miren, no hay ninguna diferencia realmente. Sin embargo, para el sistema de salud y para el paciente sí es definitivamente una gran ventaja la no utilización de antibióticos o la limitación en este sentido, porque tenemos que hacer menos estrategias de mitigación de riesgo para evitar complicaciones relacionadas con la biopsia transrectal. Y Perfect Trial, que fue realizado en Francia con la doctora Ploussard, pues hablaba si había diferencias en el desempeño de la biopsia de próstata, si la transperineal era inferior a la transrectal, y la respuesta es no, no es inferior. Incluso en las conclusiones del artículo son muy interesantes, porque dicen que la localización de la lesión en la resonancia es la que debe sugerir cuál es la vía de acceso. Entonces, para lesiones anteriores en la zona transicional existe un claro beneficio del acceso transperineal versus el transrectal. El transrectal tiene un desempeño similar cuando es realizado en el ámbito de fusión de imágenes, y las complicaciones parecen ser similares, con la ventaja que ya conocíamos de un menor uso de antibióticos o
recursos para disminuir el riesgo en las biopsias tan rectales, como puede ser el uso de cultivos de recto, cultivo de orina, utilizar profilaxis antibiótica aumentada, como como la estrategia MUSIC, por ejemplo, en fin. Bueno, listo. Entonces queda muy claro que hasta el momento, a pesar de pues que tiene ventajas y desventajas cada una de las técnicas y que probablemente debamos tomar la decisión de cuál de las dos hacer basados en las otras herramientas que tenemos como la resonancia y las condiciones especiales de cada paciente, queda claro pues que no hay ninguna que sea superior o inferior que la otra, ¿no? Hasta el momento en lo que se ha demostrado en la literatura. Bueno, una de las razones por las que también te pedí que vinieras a este podcast es porque surgió una gran preocupación entre nosotros como urólogos, porque últimamente ha surgido mucha información en redes sociales y videos que aseguran que se puede evitar la biopsia de próstata o incluso que hay tecnologías que son más efectivas que la biopsia basadas únicamente en ecografía. Yo sé que ya dijiste mucho anteriormente acerca de la respuesta, pero realmente ¿tú qué opinas de esas afirmaciones y por qué sigue siendo tan relevante la biopsia en el diagnóstico de cáncer de próstata? Maravilloso. Definitivamente a hoy decir que un estudio de ecografía estándar en escala de grises o que emplee parámetros como Doppler, color Doppler, elastografía, decir que si esto yo no encuentro nada, estoy tranquilo y no tengo cáncer de la próstata y puedo evitarme una biopsia, no. La otra respuesta es, aparentemente tengo un cáncer de próstata en esa ecografía, con esas condiciones que me hicieron, ¿voy a hacer el tratamiento? La respuesta también es no. Definitivamente en el paciente en el que identificamos una anormalidad o sospechamos que tenga un cáncer de próstata, debe ir a una biopsia de próstata. Obviamente existe una preocupación en general en términos de las complicaciones, y lo cierto es que las complicaciones hoy en día son cada vez menores. Y como defensor realmente del acceso transperineal, te puedo decir que el año pasado, que logramos hacer aproximadamente 120 biopsias por acceso transperineal, tuvimos 0 complicaciones infecciosas. 0. De hecho, las complicaciones por la vía transrectal utilizando estrategias de mitigación de riesgo cada vez van en disminución y hoy en día no superan ni siquiera el 1 o el 2%. Entonces, tenerle miedo a la biopsia por las complicaciones, existen estrategias para disminuir ese riesgo, que hoy en día realmente puede ser entre 0 y un 2%. Decir que me voy a hacer un análisis de ecografía de próstata con parámetros que algunos desconocemos y que no están incluidos en las guías de práctica clínica ni en la literatura médica de nivel 1, pues es cometer un error. ¿En qué sentido? Yo no puedo estar tranquilo si realmente tengo una sospecha real de cáncer de próstata, me hago una ecografía estándar y que me digan, oiga, no, esto está normal, utilizando nomogramas no validados en la literatura médica, de ninguna manera es una certeza en no tenerlo o tenerlo. Si te dicen es francamente anormal, usted tiene un cáncer de próstata, igual no se haga una biopsia, es una locura. Es que pues yo hago muchas biopsias de próstata, ¿no? Y hago muchas biopsias por fusión por imágenes y también por fusión cognitiva, en las que tú estás viendo, por ejemplo, una lesión que sugiere un cáncer clínicamente significativo en una resonancia y vas a buscarla en la ecografía y no la ves. O sea, la ecografía convencional puede ser muy inferior a veces a tecnologías como, por ejemplo, la resonancia. Entonces, si teniendo una imagen en resonancia que me dice acá hay algo aparentemente maligno y voy y lo busco en la ecografía y no lo veo, ¿cómo podría una ecografía sola suplir todo lo que está alrededor del diagnóstico del cáncer de próstata? Ahora, siento que es importante que a los pacientes les quede claro que todos esos miedos infundados respecto a que se van a morir en una biopsia de próstata, que se van a infectar o que se van a complicar, o que incluso cosas que me han preguntado los pacientes como que el cáncer se puede propagar después de una biopsia de próstata, es muy importante que se los dejemos claros. Excelente pregunta. No hay realmente estudios que demuestren que en las trayectorias de las agujas de biopsia se siembre tumor, es decir, que sembremos cáncer de próstata en el recto después de una biopsia rectal, o que sembremos focos de tumor en el perineo después de una biopsia rectal. Tampoco hay
ninguna asociación entre realizar una biopsia independiente del acceso y la enfermedad metastásica. Definitivamente esas asociaciones no se han logrado demostrar. Entiendo, por supuesto, el miedo que existe a las complicaciones de los procedimientos médicos. Sin embargo, no nos hemos puesto a pensar de pronto en los riesgos y los beneficios que tendría no haberse diagnosticado una enfermedad a tiempo, sobre todo en un país donde tenemos condiciones de acceso en algunas poblaciones muy limitadas que determinan su vida. Es decir, un cáncer no diagnosticado a tiempo puede generar unas condiciones de vida, de final de vida muy sufridas para el paciente, cuando es una enfermedad que hubiésemos podido diagnosticar de manera rápida, oportuna y con una mínima o nula tasa de complicaciones. Yo no quiero decir que no se presente ninguna anormalidad después del procedimiento. Afortunadamente se presentan con cada vez menor frecuencia y usualmente son bien toleradas y netamente relacionadas con el procedimiento, sangrados en la vía urinaria, sangrados con el semen, sangrados con el recto, que realmente no tienen ninguna implicación en la salud del paciente. La otra pregunta que tú me hacías, que es absolutamente espectacular, es ¿qué pasa si yo no veo una lesión en la ecografía y voy a hacerle una biopsia de próstata? Hoy en día no vamos ciegos a las biopsias. Tenemos ayudas. La ecografía nos está diciendo dónde llevar la aguja, y la resonancia u otros procedimientos diagnósticos nos van a decir, mire, la lesión posiblemente esté aquí. Y en países como Colombia, en algunos centros de referencia, ya tenemos positividades únicamente de la lesión. Es decir, sabemos que en pacientes que tienen lesiones de alta sospecha en la resonancia, que están en una escala que se llama PIRADS, con un valor de 5, y las llevamos a una biopsia transrectal o transperineal, tenemos un desempeño superior al 80% en identificación solamente de las agujas que llevamos a la lesión sospechosa. Es decir, nosotros ya no vamos ciegos a esto. Y cuando tú decías, si en una ecografía normal no se ve, hay un estudio muy bonito publicado hace unos 15 años o 20 años, en donde llevaban pacientes a biopsias de próstata y analizaban las muestras de lo que yo veía anormal en la resonancia, en la ecografía normal o estándar. Entonces, tengo 100 pacientes con anormalidades en la ecografía, es decir, hice la ecografía para la biopsia, le vi algo anormal, le voy a tomar una muestra. Casi que solamente el 40% de los pacientes tenían un cáncer realmente en esa anormalidad. El otro 60% yo lo veía en la ecografía, pensaría que es un cáncer en ecografía estándar, resulta que no lo fueron enfermedades benignas. Luego, tampoco la ecografía sola es una solución a la dirección de las biopsias. Cuando tú dices cognitiva, en una persona que tiene la experiencia como tú o como muchos urólogos en Colombia de georreferenciar en el ecógrafo lo que están viendo en las imágenes de resonancia, el desempeño es muy parecido a hacerlo con software. ¿Sí? Claro, el software tiene algunas ventajas, sobre todo en esas imágenes que no se ven en el espectro del ultrasonido, pero tiene un excelente desempeño y definitivamente es mejor hacer una biopsia guiada con una fusión cognitiva de las imágenes a no hacerlo. No, yo creo que en este país la mayoría de las personas que hacemos biopsia tenemos un entrenamiento bueno en hacerlo, ¿no? Y digamos que la sociedad también, pues, por ejemplo, tú me has enseñado a mí un montón y la sociedad siempre hace cursos y nos hace talleres y nos hace jornadas en las que nos actualizan y nos entrenan para hacer cada vez esto mejor. Entonces, el mensaje también para los pacientes que vean el podcast es que pues están en manos de especialistas y supraespecialistas que saben hacer muy bien los procedimientos y que seguramente harán todo lo posible para mitigar los posibles riesgos con estas biopsias. Ahora, la última pregunta, Andrés, ya para finalizar es, ya dijimos por qué es tan importante hacer una biopsia y decimos que porque necesitamos el diagnóstico histológico. Entonces, explícale un poquito a todos qué es el diagnóstico histológico y por qué a mí me interesa ese dato en específico para poder determinar el tratamiento del paciente con cáncer de próstata. Esto es crucial en el tratamiento del cáncer de próstata. Ya sabemos que necesitamos identificarlo en el microscopio con el patólogo leyéndolo y él nos va a dar una escala. Lo que nosotros llamamos cánceres clínicamente significativos y no significativos puede ser un término un poco avanzado para los pacientes, pero al final lo que necesitamos identificar es, tengo un cáncer que necesita tratamiento y esa es una de las respuestas que está amparada o basada en lo que el patólogo ve.
el patólogo en el microscopio nos puede decir qué tan agresivas son esas células del cáncer que hemos identificado a través de una escala que es la escala de Gleason. La escala de Gleason ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo para hacerse más objetiva en términos de cómo nos puede ayudar a predecir los desenlaces, es decir, qué le puede pasar al paciente y qué necesita. Entonces yo antes de decir qué va a desencadenar en la estadificación, es decir, ya sé que tengo un cáncer, qué tan extendido está y qué cirugía o qué procedimiento o qué tratamiento va a necesitar, yo diría el objetivo del diagnóstico de precisión, y esto es una nueva tendencia en la urología, denominar el manejo preciso a las enfermedades con la mayor información posible, es evitar el daño colateral. Y el daño colateral en cualquier enfermedad se deriva o porque infradiagnostiqué, que lo podríamos decir como no identifiqué correctamente la enfermedad, o de pronto no tengo información suficiente que me permita determinar la extensión de la enfermedad, o sobreestimar la enfermedad, ¿cierto? En donde puedo tomar decisiones terapéuticas que podrían recaer en secuelas innecesarias en el paciente. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Sobrediagnosticar, identificar enfermedad clínicamente no significativa y derivar al paciente a una cirugía radical de próstata o a una radioterapia. Ojo, porque no quiere decir que todos los pacientes Gleason 3+3, que es digamos el punto inicial. Yo no estoy diciendo que no vaya a necesitar alguna de estas cosas bajo ciertos estándares y parámetros, pero puedo que yo tenga una enfermedad indolente en la cual el paciente no sea beneficiado de algún tratamiento radical al órgano completo, bien sea cirugía radical o radioterapia. Pero también, si yo identifico incorrectamente a un paciente y lo derivo a una terapia, digamos, de espera o de vigilancia, infradiagnosticando la enfermedad, puedo aumentar el riesgo de que la enfermedad progrese sin yo darme cuenta. A eso nos referimos con diagnóstico de precisión y daño colateral. Ahora, la identificación correcta de la enfermedad a mí me permite definir qué estudios voy a emplear yo para estadiar el paciente, es decir, qué tan extensa está. En enfermedad, por ejemplo, alto riesgo, donde tenemos pacientes que tienen células muy agresivas, que llamamos Gleason 8 para arriba, podemos emplear, por ejemplo, el PET scan, y habrá situaciones en las que el PET scan no es necesario para la estadificación de los pacientes, evitando un sobreuso y una información que a veces puede ser confusa en estadios de la enfermedad porque no clasifiqué bien el paciente o no seleccioné bien los métodos diagnósticos para realizarlo. Entonces, es la biopsia, es parte, digámoslo así, la información que nos da la biopsia, el punto de partida más el antígeno, más el tacto, para escoger cuál es el tratamiento ideal del paciente una vez yo haya completado los estudios de extensión, si se requieren o no, para yo definir si ese paciente va a una cirugía radical de la próstata, a una radioterapia, a algún otro método de tratamiento o a una conducta como espera vigilante o vigilancia activa. Perfecto, clarísimo, me parece que queda clarísimo y pues definitivamente necesitamos que la gente comprenda, tanto los urólogos como los oncólogos, como los médicos generales, los pacientes y todas las personas que puedan estar implicadas en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata, que es necesario tener un diagnóstico histológico correcto que nos brinda una cantidad de información súper importante para la toma de decisiones y la toma de decisiones respecto a tratamiento. Entonces, Andrés, muchísimas gracias, de verdad, pues fue muy, muy claro todo lo que explicaste. Yo creo que a todos pues les va a aportar bastante este capítulo. Nuevamente les recuerdo que por favor nos escriban con sus sugerencias para próximos capítulos y nos vemos en un nuevo episodio. Muchas gracias. Estefanía, muchas gracias por el espacio y quedamos disponibles para cualquier duda que surja y por supuesto espero volver acá a estar en este espacio contigo. Muchas gracias a todos. Gracias, chao.